Muy buenas a todos, sean bienvenidos nuevamente a mi canal, yo soy Street Skulls, y en esta ocasión vamos a conocer los principales cambios y mejoras de la actualización más reciente de GTA Trilogy, que fue liberada el lunes 28 de febrero. La lista oficial por parte de Rockstar, en donde se mencionan todos los cambios, quedará en la descripción del video, por si desean consultarla. Ahora sí, empecemos con GTA 3. El primer cambio a destacar en esta entrega, es que ahora es posible hacer un sprint a baja velocidad, si dejamos pulsado el botón de correr, en vez de estarlo pulsando constantemente. Me parece curioso que implementaran esto aquí, pero en San Andreas todavía no restauran la forma rápida de sprintar, ni tampoco para nadar. Una parte considerable de la actualización, se centró en corregir detalles relacionados con las animaciones y con las interacciones del protagonista con los peatones. En este aspecto, hay que mencionar que ahora Claude sí gira la cabeza, al momento de empujar a otro peatón cuando va trotando, pues en parches anteriores este detalle estaba ausente. También hay que mencionar que ahora Claude sí gira la cabeza cuando pulsamos el botón para ver hacia atrás. Y no se podía dejar de mencionar que ahora el personaje sí reacciona ante las bocinas de los autos, y les saca el dedo a los conductores. Realmente esto le quitaba fidelidad al juego original, por lo que es importante que lo hayan corregido. Algo que no tenía sentido, es que el logo de la emisora Keya Radio, utilizara el mismo que el de GTA San Andreas, y no el propio de GTA 3. En esta actualización corrigieron ese detalle, pero parece que no le dieron importancia a que las demás emisoras todavía utilicen los logos de Liberty City Stories, y no los propios de GTA 3. En general, hicieron algunas mejoras de texturas, siendo una de las más destacadas el cartel del Zip, que por su mal escalado con inteligencia artificial, tenía algunas letras deformadas, e incluso una palabra completamente irreconocible. En Shoreside Vale se encuentra, posiblemente, el cambio más apreciable, pues resulta que removieron de un muro la textura de unos grafitis. Más que por optimización, yo creo que pudo haber sido eliminada porque estaba en muy baja calidad. Entre otras cosas, finalmente corrigieron el error de colisión en el pequeño lago que queda en Belleville Park, que permitía a Claude caminar sobre el agua. En sí, mejoraron algunas colisiones en otros puntos del mapa, pero creo que este es el más destacable. Y finalmente, el último cambio que realmente se agradece en este juego, fue que en la misión, Servicio de Escolta, mejoraron el comportamiento del camión blindado hacia el final de la misión, evitando así que este tome un camino incorrecto, y se quede bloqueado en su intento por acceder al garaje. Esto me parece realmente útil, teniendo en cuenta que ese error existe desde las versiones clásicas, y en verdad te podía hacer fallar la misión. Eso sí, aún quedan cosas por corregir, como por ejemplo, cambiar el icono de la M4 de San Andreas, por el de la M16 de GTA 3, entre otras cosas. Aclarado eso, pasemos ahora a GTA Vice City. En este juego hubo correcciones a bugs muy situacionales, y en mayor medida, se hicieron algunos cambios de texturas, así como en GTA 3. Lo que más destaca en este caso, es que cambiaron la textura de uno de los carteles que podemos encontrar cerca al aeropuerto, y ahora podemos apreciar a Claude en una esquina. Esto deja en claro que se fueron por el camino más fácil, que fue tomar una screenshot aleatoria en GTA 3, en vez de recrear la textura. En las notas del parche, podemos ver que se menciona el cambio de las texturas de las ventanas, en el hotel Moist Palms. Este me parece un cambio acertado, pues sí se nota bastante la mejora. Un detalle que me llama particularmente la atención, es que al parecer deshabilitaron el efecto simulado de interiores, en algunos lugares del mapeado. Esto es muy probable que lo hayan hecho con el fin de mejorar el rendimiento del juego, tanto en consolas como en computadoras, y seguramente también lo aplicaron en GTA 3 y San Andreas. Corrigieron de una manera extraña, el error que hacía que las ventanas del local de Howling Pits no se rompieran, aunque se podían atravesar. Ahora están divididas en dos partes. En las notas del parche, se menciona que hubo mejoras, en la forma en que se generan enemigos durante la misión, Demoledor. Aunque dentro de la construcción no pude notar algún cambio, lo que sí pude apreciar es que ahora se generan constructores en la calle, como si fueran cualquier peatón. Aquí se puede apreciar aún más.
Por otro lado, hay que destacar la corrección de un bug que ocurría durante la misión, gira publicitaria, en la que debemos conducir la limusina de la banda Love Fist, hasta que puedan desactivar la bomba. Lo que sucedía es que, si pasabas con mucha velocidad sobre el marcador para terminar la misión, Tommy terminaba tirándose de la limusina, y el juego te decía que la banda había muerto. Este clip lo grabé antes de las actualizaciones, y por eso la lluvia todavía se ve mal ahí. Y ya para terminar con Vice City, creo que es importante mencionar que en esta actualización hay un nuevo bug, el cual activa una especie de efecto de desenfoque sobre las hélices de los helicópteros cuando están en movimiento. Ahora creo que es momento de pasar a San Andreas, pues es donde más detalles tengo por comentar. Antes que nada creo que es importante mencionar que esta actualización está enfocada en mejorar el rendimiento de los tres juegos, y donde posiblemente se note más es en las consolas. La cuestión aquí, es que para hacerlo, sacrificaron detalles gráficos, siendo especialmente notorios en San Andreas, ya que aquí eliminaron todas las rocas que habían agregado en el monte Chiliad, aunque es importante aclarar que nunca añadieron colisiones, y se podían atravesar, por lo que igualmente quedaba mal. Pero ese no fue el único cambio que le hicieron a este lugar. La vegetación fue reducida considerablemente, y si van a la parte de la cabaña donde se esconde el testigo de la misión, Badlands, podrán apreciar que eliminaron completamente el pasto y los arbustos. Algo que no se puede pasar por alto, es que finalmente corrigieron el fallo con las luces traseras de los coches, que no se encendían durante la noche. Solo funcionaban al momento de frenar. Pero además de corregir ese bug, hay algo más interesante, y es que ahora es posible dañar los faros traseros de los autos, y lo mejor es que esto aplica para los tres juegos de la trilogía. Esta característica no estaba presente en las versiones clásicas, por lo que es un buen añadido. Otra corrección que aplicaron en el mapeado, es frente al motel de Angel Pine, donde inicia la misión, Buddy Harvest. Por alguna razón, había pasto en el suelo donde realmente debía haber concreto, para ser fiel a la versión clásica. En la comparación también puedo notar que algunos efectos de iluminación mejoraron. Hicieron ajustes también a las texturas de las ventanas del puesto de seguridad del aeropuerto de Los Santos. Lo siguiente no está mencionado en la lista oficial de Rockstar, pero, tengo la sensación de que hicieron cambios a la niebla ambiental, pues antes creo que solo se podía apreciar estando en una parte muy alta. En este caso pueden ver, cómo el Maze Bank se ve más borroso en el clip de la derecha, siendo que esta comparación la hice a la misma hora y bajo las mismas condiciones climáticas. En esta actualización cambiaron varias texturas, pero se enfocaron principalmente en la ropa. Los vaqueros azules ahora se ven más detallados, pero aún siento que les falta calidad. Pero por lo visto solo le prestaron atención a los vaqueros azules, y no se dieron cuenta que también tiene variantes en color verde y rojo, pues ahora estos pantalones están bugueados, y su textura no termina de cargar bien. Si los vemos desde atrás, podremos notar que ahora solo aparece uno de los bolsillos. También modificaron el traje de paramédico, que obtenemos como recompensa por alcanzar el 100% de progreso con Katy. Hay que destacar el cambio a la placa en la camisa, y también que el pantalón ahora parece estar bugueado. Algo similar hicieron con el traje de policía que nos da Bárbara, pues también le cambiaron las placas del pecho y del brazo, y ahora son las mismas que utilizan los uniformes del Crash. Nótese que también quitaron la bandera de Estados Unidos del brazo izquierdo. Algo interesante es que corrigieron el corte de pelo fardón, pues en las versiones anteriores se veía prácticamente igual que el corte estilo César, y ahora sí se puede apreciar el degradado. También corrigieron el corte afro extremo, pues aparentemente en versiones anteriores le hacía falta una parte. Incluso pude notar que al menos en PC, corrigieron el error en la misión, Home Invasion, en donde CJ aparecía sin máscara. Esto lo digo porque en algunas consolas sí funcionaba correctamente. Lo curioso es que esto no es mencionado en la lista oficial. Entre otras cosas, corrigieron un bug que hacía que el reflejo de CJ desapareciera de los espejos, cuando se utilizaba una cámara o un rifle de francotirador. Y añadieron el efecto de romper las bolsas de basura, que aparecía sin textura. Como curiosidad, hay que mencionar que cambiaron los requisitos para obtener el logro, dedos largos, pues originalmente te pedían conseguir $50.000 en las misiones de ladrón, y lo redujeron a $10.000.
Y bueno, hubo correcciones de bugs menores, como la aparición de un marcador demasiado grande en la misión, Photo Opportunity, o que las cajas de armas de la misión, Stowaway, permanecieran en el aeropuerto abandonado incluso después de terminarla. Aparte de los fallos en las texturas de los vaqueros y en el traje de paramédico, parece ser que esta actualización viene con otro bug, y es que ahora ya no se muestran correctamente las barras de progreso de estadísticas, en la parte superior izquierda de la pantalla. En ambos clips tengo la habilidad con escopeta recortada al mínimo, y la voy subiendo progresivamente, pero como pueden apreciar, en el de la derecha no aparece ningún mensaje en pantalla pese a que la estadística sí está subiendo. Para terminar con este video, solo me queda por decir que esta actualización no es lo que esperábamos, para los 3 meses que estuvimos sin recibir ningún parche, y los juegos aún se encuentran bastante verdes, especialmente Vice City y San Andreas. En el próximo video que subiré, les mostraré aún más cosas que deben corregir en GTA, así que no se lo pierdan.